Entonces, tenemos esta nueva obra, bueno, la última de las tres. Hemos estado viendo El Padre de Strindberg, hemos estado viendo Las Brujas de Salem de Arthur Miller, y ahora vamos a ver uno de los autores más importantes del realismo psicológico, que es Anton Chejov. Anton Chejov, hasta cierto punto, podría decirse que es uno de los fundadores, al menos en teatro, si bien en el realismo psicológico. Lo que pasa es que el realismo psicológico es una manifestación, principalmente en el teatro, del fenómeno artístico del realismo, que empieza ya desde antes con Courbet. Habíamos visto la pintura el primer día. Empieza también con manifestaciones literarias como Balzac, Flaubert. Bien. Y por lo general recuerden que en el modo realista hay un reparo con el melodrama en el teatro. Por ejemplo, Strindberg, Chejov, Ibsen, todos ellos están en contra del melodrama, precisamente porque en el melodrama hay un exceso de romanticismo, hay un exceso de exaltación de la propia emoción, hay un exceso de exaltación de la propia subjetividad del yo, etc. Y en el realismo se intenta, mediante mecanismos dramatúrgicos incluso, tratar de describir la realidad de la manera más realista posible, siendo así el naturalismo un periodo más radical del realismo. Bien, en el realismo aún vamos a encontrar métodos, por ejemplo en Chejov, que tratan de representar alegóricamente la realidad, mantienen un nivel de poesía, de metáfora, pero ya en el naturalismo más adelante, como por ejemplo Antoine en Francia, empieza a haber un trabajo hiperrealista, ¿ya? Pero esos son métodos dramatúrgicos. Entonces, volviendo a la dramaturgia, son métodos ya de significación, naturalismo, ¿no? Por ejemplo, poner un escenario lleno, repleto absolutamente de detallitos para mostrar la mayor verosimilitud de la escena. Pero en el caso de Chejov, lo que tenemos es, bueno, a un autor, fue un médico, dramaturgo, cuentista ruso que utiliza su experiencia médica para explorar las complejidades de la condición humana. Chejov decía, por ejemplo, que la medicina era su esposa y la literatura su amante. Sobre todo es muy conocido también por su trabajo como cuentista. Vamos a leer algunos cuentos de Chejov, que se los voy a mandar para que también puedan observar en esos cuentos la mirada chejoviana, que es una mirada profundamente tragicómica en muchos aspectos, compasiva también hacia los pobres personajes que abundan en su dramaturgia y en su trabajo como cuentista. Todos los personajes cargan, yo diría que es casi sin excepción, una profunda melancolía y una incapacidad patológica para accionar, para actuar. Entonces, en Chejov, y de hecho Tío Vania es uno de los ejemplos más fascinantes de esa exploración chejoviana del espíritu de esa época, asistimos a una serie de personajes que están castrados simbólicamente, no pueden operar, no son capaces de hacerse cargo de su propio deseo. En términos psicoanalíticos, que siempre voy a introducirlos de vez en cuando, es que son personajes que han perdido el falo, no pueden producir, no pueden seguir su propio deseo. E incluso si ustedes analizan las obras de Chejov, van a encontrar que por lo general a los personajes les ocurren cosas que en momentos decisivos, en los cuales el personaje, después de un largo discurso de lo que supuestamente va a hacer, sucede algo nefasto que impide que el personaje lleve a cabo su deseo. Por ejemplo, en Las Tres Hermanas, la hermana menor estaba a punto de irse a Moscú, que es aquello sobre lo que han dialogado los personajes todo el rato. Y justo, perdón el spoiler, pero para entendernos, justo el varón con quien ella se va a casar y quien la va a llevar a Moscú, lo matan. Y además lo matan absurdamente, ridículamente. No hay en el varón una muerte heroica que se le pueda glorificar, un bravo por sacrificarte por la patria rusa y por su desarrollo, etc. Ya no caben ese tipo de muertes. La mayoría de sacrificios en Chejov son sacrificios a una suerte de vacío, de nada. ¿Bien? Y eso también se manifiesta evidentemente en Vania. Tanto Vania como Sonia son personajes que han sido puestos en el altar de sacrificio, pero para nada.
ya no hay sentido y no van a legar nada. O sea, por más terrible que pueda haber sido sacrificios en otras culturas, esos sacrificios tenían un sentido. Por ejemplo, Agamenón sacrificando a su hija. Es terrible y no podemos ni siquiera empezar a imaginar lo que eso significa dentro de nuestra visión contemporánea. Pero para ese pueblo que tenía que conquistar Troya, ese sacrificio, por más terrible que fuera, tenía un sentido. Iba a permitir que los vientos le dieran a la armada aquea las fuerzas para llegar a Troya. En cambio, en Vania y en Sonia, no hay absolutamente ninguna razón para su sacrificio. Han dedicado toda su vida a un señor que es un imbécil y que se llama Serviakov y que representa además no solamente su propia decadencia, sino que el hecho de que esté enfermo, con gota, quejándose sin parar, y que además Vania, el tío Vania, ha descubierto que en realidad es un falso intelectual, porque de eso va el personaje de Serviakov. Revela que estos personajes, que son Sonia y Vania, que son los protagonistas, han sacrificado su vida, su pulsión sexual, su deseo, por nada. ¿Y qué quiere hacer Vania? Bueno, rebelarse, evidentemente. ¿Pero cómo lo hace? Ridículamente. En el momento en el que saca el arma, el cual evidentemente también es un símbolo fálico, falla. Signo de impotencia. ¿Por qué? Porque ya fue castrado previamente. Porque si Vania quisiera, de alguna manera, restituir un orden, darle sentido a su vida, tendría que volver a darle sentido a la sociedad. Y como ya hemos visto en el realismo, estamos frente a una sociedad que está desestructurada, en términos lacanianos, porque ha perdido el nombre del Padre. ¿Qué es el nombre del Padre? Dios. ¿Qué, en términos lacanianos, psicoanalíticos, qué significa? Es el momento en el que el niño, que está todavía fusionado con la completitud de haber estado en la madre, entra a la figura del Padre a decir, hasta acá puedes desear, no más. Se instaura la ley en el niño y por tanto entra al lenguaje, entra al mundo. ¿Bien? Ese es el nombre del Padre. Entonces, ¿a qué entra el niño en ese momento? Entra a un campo simbólico previo a la muerte de Dios que sentencia Nietzsche. Ese campo simbólico era el campo simbólico cristiano, que te daba toda una estructura, te decía qué cosa estaba bien, qué cosa era pecar, por tanto te daba un orden y te daba también un sentido para el sufrimiento. Si sufrías y si te sacrificabas, tú sentías que lo estabas haciendo por algo que para ti valía y por tanto la desolación no llegaba. O en todo caso había una justificación, se podía encontrar una justificación mayor al dolor y al sufrimiento. Y al final hay una frase de Nietzsche muy buena, que es que el problema no es el sufrimiento, sino no saber para qué. Porque en el instante en el que un ser humano consigue encontrar una justificación para su sufrimiento, las cosas cambian. Las cosas cambian. El sufrimiento se vuelve definitivamente más soportable, ¿no? En el caso de Vania y en el caso de Sonia, son diferentes, ¿no? Pero de todas maneras, y en el caso en general de los personajes de Chekhov, no logran cruzar ese umbral. Se quedan en una suspensión entre lo que quisieran, que lo dicen, lo articulan, pero en el fondo nunca terminan por conquistar su deseo. Y en esta obra, y fíjense en esta observación quizás un poco banal, pero es que no es tan banal. A lo largo de la obra, ¿ustedes creen que alguno de los personajes tiene sexo? Ninguno. Ninguno. Entonces, y son varios meses que están ahí, y hay un triángulo amoroso en el cual ninguno logra satisfacer su deseo. Ninguno vence. Ni Elena, ni Astrov, ni Vania logran completar su deseo. Están deseándolo en todo momento y nunca terminan por concretarlo. ¿Por qué? Por miedo, básicamente. ¿Qué cosa obstaculiza el cumplimiento de ese deseo? Serviakov. Es ese padre que ya no es legítimo, ya nadie lo respeta. No solo no lo respetan, sino que es una carga, es un fardo. Es un señor que ya no vale nada, no aporta nada. No solo no aporta, sino que succiona, vampiriza, hasta cierto punto se ha vuelto en un parásito. Y claro, ¿qué se puede hacer con alguien así? Bueno, en realidad, evidentemente puedes derrocar a esa figura.
Lo intenta Vania. Mal, ¿no? Fracasa terriblemente. En ese sentido, ¿qué representa Sonia? Una suerte de Virgen María que está constantemente consolando, aguantando. Y por eso el monólogo final es devastador, porque es muy metafísico, es muy místico, pero sin embargo lo que está detrás es un, tío, aguanta todo lo que puedas, porque ahorita en esta vida que estás viviendo no va a cambiar absolutamente nada, ya lo sabemos, ya se acaba de irse Briakov y por tanto ya no hay opción a que vuelvas a intentarlo, ya fracasaste, ya estás condenado, por así decirlo, pero no es una condena a las llamas del infierno, es una condena a la rutina constante, monótona, desgastante, que va asesinando poco a poco y que le va quitando al ser humano su capacidad para vivir, o sea, su goce para vivir, básicamente. Se vuelve un monótono, ¿no? Esos son los personajes chejovianos en general. Es una suerte, los personajes terminan con un mensaje mediana parecido al cristianismo común y corriente, pero sin resurrección. Eso es lo terrible. O sea, por ejemplo, ¿qué pasa cuando llega Nina, donde Treplev, y le dice este monólogo maravilloso, le dice, Kostia, yo he aprendido a sufrir, y después de todo eso, lo que Nina sufre es, diría yo, que peor que todo lo que sufren los personajes del tío Vania juntos. O sea, Nina se va con el amor de su vida, es decir, persigue su deseo. Es una Nora al inicio. Porque, por ejemplo, en Ibsen sí cumplen su deseo. Nora se va, sufre, pero se va, y dice, tengo razones místicas que cumplir, por eso te dejo, ¿vale? Entonces, en el caso de Chekhov, no hay... O sea, Nina lo intenta, fracasa, pero rotundamente, muere su hijo, lo abandona a su pareja, y luego regresa con un aprendizaje místico profundo, y le dice, además, en estos términos, Kostia, he aprendido que en el arte no importa ser gloriosa, no importa fracasar, lo único que importa es saber sufrir. Hay que saber sufrir, hay que cargar la cruz, lo dice en esos términos. Porque Rusia es un país muy cristiano, además. Lo dice en esos términos, y ¿qué pasa? ¿Qué es lo terrible? Que se va, y lo primero que hace Kostia es meterse un tiro. O sea, ¿se dan cuenta lo espantoso que es ese mensaje? Como después de que te has emocionado con Nina, qué lindo, qué bonito. Caray, ¿no? O sea, es que al menos encontró un sentido, encontró un para qué. Le dona este mensaje a su amigo, para eso supuestamente viene, a volver a verlo, y Kostia se va a Nina y simplemente se va directo a meterse un balazo. O sea, ese mensaje ya no salva. El alma está entonces moribunda y no le queda otra cosa que una desesperación silenciosa. Vania la ejemplifica muy bien, ¿no? Le dice al final, ¿cómo sufro? No puedes ni siquiera empezar a imaginar cuánto sufro. Y ahí viene el monólogo final de Sonia, que es un consuelo, pero es un consuelo que, de nuevo, no salva. No propone ningún cambio. Todo va a quedar exactamente igual. Y es más, no solo todo va a quedar exactamente igual, sino que lo que va a venir después es, curiosamente, la revolución bolchevique. Inmediatamente después. O sea, digamos, el siguiente gran acontecimiento histórico de Rusia, después de esta crisis aristocrática, del zarismo, etc., del zarismo feudal, viene la revolución bolchevique, que es una revolución, como cualquier revolución, profundamente fálica, porque son un grupo de hombres que dicen vamos a hacerlo ahí, se mate a quien se mate. Entonces es curioso, y uno se pregunta, entonces, ¿por qué Chekhov, siendo un médico, además tan clínico en su diagnóstico, también dramatúrgico, del alma, del espíritu ruso en ese momento, qué curioso que de esa sociedad que él retrata magistralmente, recuerden, por ejemplo, que en El Jardín de los Cerezos, todos los personajes también están constantemente diciendo qué lindo que es el mundo, tienen monólogos hermosos, pero cuando se trata de salvar el campo de cerezos, que es una verdadera joya, no pueden, no solo no pueden, ni siquiera lo intentan. Porque si lo intentasen tendrían que hacerse cargo de su propio deseo, tendrían que hacerse cargo de su propio sacrificio, tendrían que vivir y que morir por su deseo. Y ya están castrados. ¿Se entiende? Esa tragedia espantosa. Vania ya está castrado cuando empieza la obra. Y quizás a lo que asistimos es al último intento de un castrado por volver a tener potencia. Todo esto en términos simbólicos, evidentemente.
y claro, fracasa y es terrible. Entonces, ¿qué es interesante también de Chekhov y lo que se puede entender de lo que viene después? Que es hasta cierto punto como si el espíritu de Occidente hubiese intentado patológicamente reinsertar su deseo vía la violencia. Sépase comunismo, nazismo, fascismo extremo, etc. Guerras mundiales. Y quizás luego también la bomba atómica, no solamente del eje del mal. O sea, lo que viene después de esta crisis nihilista de lo que Nietzsche llama la muerte de Dios, que en términos lacanianos se puede entender como el nombre del Padre perdido, la función simbólica del nombre del Padre está perdida, ya no hay para qué vivir. Estalla en estas dos grandes enfermedades. Una violencia extrema de querer reinstaurar orden, paz y pertenencia a costa de todo, totalitarismos, y por el otro lado un sujeto deprimido, narcisista, que colapsa sobre sí mismo, incapaz de formar vínculos a largo plazo, absolutamente dominado por el mercado, dominado por la necesidad patológica de consumir cosas que le den placer inmediato porque no puede sacrificar nada a largo plazo. Y por tanto eso termina más o menos en lo que estamos, ¿no? Que es un dominio de una élite financiera que tiene un control total sobre los sujetos y dicen que hay democracia y que la gente tiene poder, pero eso en verdad no es real, ¿no? Entonces, es interesante cómo Chekhov capta esta esencia de este sujeto humano ya completamente debilitado y sin fuerza para generar liturgia, para generar sentido a su propia vida. Entonces, por ahí va. O en todo caso, sería interesante plantear investigar hasta qué punto lo que estoy diciendo tiene asidero. Quizá en el camino vemos que no tanto, quizá vemos que hay contradicciones. Tenemos otras dos obras, que retratan un poco lo mismo, hasta cierto punto. Tenemos El Padre, que tampoco logra darle un sentido a su propia vida y termina en la demencia absoluta, ¿no? La diferencia es que en Strindberg la muerte de Dios se representa en personajes que entran a estados de psicosis absoluta, de paranoia, de nihilismo activo, de sospecha frente a la vida. Ya no hay manera de construir una relación sana con el mundo y por tanto colapsan en personajes no malvados, pero sí psicóticos, paranoicos, medio sádicos, perversos, explosivos. No pueden generar orden tampoco. En el caso de Chekhov asistimos a personajes que están castrados. En el caso de Ibsen sí logran varios salir adelante en términos de... logran mantener vivo su deseo. Por ejemplo, Nora no logra mantener vivo su deseo de encontrar algo que la trascienda. Ahora, en ese sentido Ibsen es bien realista porque te revela lo que eso cuesta. En el caso de Nora cuesta la renuncia a sus hijos. Y cuesta hasta cierto punto un autoexilio que ella hace de la sociedad a la que pertenece, la cual no le va a perdonar el abandonar a sus hijos. Hasta el punto de que cuando Ibsen estrenó Casa de Muñecas le exigieron que cambiara el final, porque era intolerable para esa sociedad que estaba en un tránsito que una mujer abandonara a sus hijos, porque efectivamente para esa sociedad eso representa una estocada final. ¿Se entiende? Entonces, caos del deseo, desorientación del sujeto. La ausencia del nombre del Padre provoca que el sujeto se sienta perdido, incapaz de actuar o de encontrar su propio sentido en la vida. Esto trae las ideologías del siglo XX, ¿no? Estas ideologías totalitaristas son una respuesta a la crisis del significado. El fascismo, comunismo, nazismo emergen como respuestas a la crisis del significado y a lo que hemos llamado la muerte de Dios, que es la muerte de los valores que estructuraban simbólicamente y anímicamente a la sociedad occidental sobre todo, de la que somos herederos, intentando proporcionar un orden simbólico a través de estructuras autoritarias. Es un intento por reinstaurar orden, horizonte. En el caso, por ejemplo, de los comunistas,
reemplazan a Dios por una historia sagrada que se va a cumplir según el profeta Carlos Marx, que va a terminar en una suerte de paraíso. En el caso de los nazis, hablan de una redención vía la raza y tenían todo un rollo ocultista detrás profundo. Entonces, empiezan a construir una serie de símbolos que intenten recuperar ese mundo perdido. Pero fracasan precisamente porque se van al extremo de la violencia, como si no pudiesen, como si el ser humano no hubiese podido encontrar un punto medio, o un nihilismo absoluto de ya, no importa, o una violencia extrema revolucionaria que termina en genocidios, en sangre, en guerras, en destrucción, básicamente. Entonces, estas ideologías, por lo general, requieren de la figura de una figura paterna absoluta, ¿no? Por ejemplo, la figura de Hitler, la figura de Lenin, la figura de Mao, en el Perú, la figura de Aymael Guzmán. Narrativa sagrada reemplazante. La reescritura de la historia en estas ideologías reemplaza la búsqueda de lo divino, creando una narrativa sagrada que justifica sus acciones y creencias. Pero en el fondo opera con la misma necesidad, ese hambre de volver a tener sentido. La búsqueda del orden en ausencia del padre simbólico. Entonces, la falta de una estructura legitimadora del padre, entendiéndolo como la ley, lleva al deseo colectivo a buscar alternativas de orden y pertenencia. Este fenómeno puede resultar en devastación, como ocurrió, pero no debe ser interpretado como mal absoluto. Refleja una necesidad espiritual insatisfecha que busca saciarse a través de cualquier medio posible. Eso se tiene que rescatar, no más que rescatar, constatar que esa erupción viene de una ausencia, que hay que encontrar una solución a ese problema. El mundo no termina con fuego ni hielo, la rutina como final, evaporación del deseo. Esto es lo que veníamos o sea, en la obra de Chekhov plantea una visión del mundo en la que las catástrofes no son el final, sino que el verdadero desenlace se encuentra en la monotonía de la vida diaria, en la rutina que la desgasta y despoja del significado de los personajes. Evaporación del deseo. Chekhov se aparta de los finales dramáticos y catastróficos, en lugar de eso muestra la lenta evaporación de los deseos y sueños de sus personajes, atrapados en un ciclo de frustración y resignación. La estructura del deseo enfermo. Esto es interesante. En las obras de Chekhov los personajes se enfrentan a una crisis de comunicación interna. No articulan sus sentimientos ni tienen claridad sobre sus propios deseos, ni siquiera saben qué quieren. Elena, por ejemplo, en Tío Vania, nunca queda claro qué quiere, porque pareciera que por momentos le gusta que la seduzcan, le gusta que Astrov esté, digamos, atento a ella, pero nunca tiene una decisión activa en relación a Astrov. Siempre se queda en una zona medio de parálisis y de probar un poquito, un beso, y luego retiro inmediatamente mi deseo, no voy a fondo. Y me quedo más bien resignada en este mundo que me ha tocado, que es estar atendiendo a un profesor que el problema no es que sea viejo, es que está corrompido, está quejándose todo el día, está enfermo y pareciera que esa enfermedad es una representación también de su mundo interno. Y esta falta de articulación simbólica provoca que el alma se retraiga, evitando el enfrentamiento con la libertad personal y la responsabilidad que ésta conlleva. Fracasos que no son fracasos, ¿no? Esto fue lo que mencioné del ejemplo de Elena, del personaje de la hermana más menor de 3 hermanas. O sea, por ejemplo, parece un fracaso, un accidente que Vania no logre darle con los 2 disparos a Serbiakov. No logra darle. Y dices, pucha, será una casualidad. Se puede leer así, ¿no? Pero creo que es interesante más bien entender que al final el personaje necesita ese fracaso. Por ejemplo, el personaje de la hermana menor de 3 hermanas, curiosamente, paradójicamente, la muerte del varón justifica que no vayamos. Murió el varón. Terrible, por supuesto, ¿no? Por eso no voy. Entonces, ¿la culpa de quién es? Bueno, del destino, del otro, de las estructuras, no sé, del capitalismo, qué sé yo, de lo que sea que esté a la mano. Vania también falla, saca la pistola, dispara, no le da. Nina viene
a tratar de salvar a su amigo, a darle un mensaje importante. ¿Qué produce? Que se dispare. Es como casi el empujón final. Es terrible, pero que toda la familia del Jardín de los Cerezos, todo el rato están hablando, qué pena perder el Jardín de los Cerezos, qué pena. No hacen nada, lo pierden. Cae en manos del personaje que representa el ascenso de la burguesía hasta cierto punto. Que claro, recupera, o sea, conquista, pero en función de un mercado, ¿no? En función de una cosa más monetaria. No hay una cosa mística en esa conquista de Lopajín, que es el personaje que compra el Jardín de los Cerezos. Además que lo compra para destruirlo, para hacer Airbnb. Más o menos, es lo que está diciendo todo el rato. Vamos a hacer hoteles. Hoy serían Airbnb. Entonces sí, es el momento en el que se entra al capitalismo puro y duro, ¿no? Entendiéndolo objetivamente, ¿eh? Entonces, la retirada del deseo refleja una profunda desconexión con la responsabilidad que cada individuo tiene sobre sus propios deseos. En lugar de luchar por lo que anhelan, eligen permanecer en su zona de confort y terminan una vida de insatisfacción y resignación. Eso es todo. Y sí quería leerles una cosita, o sea, algunas cosas que mientras estaba haciendo la investigación me parecieron muy interesantes y quería decirlas exactamente igual. La verdadera tragedia en Chekhov no es que los personajes fracasen, es que eligen no arriesgar. Se disfrazan de víctimas del destino. Y ese podría ser el gesto más oscuro del teatro moderno. Es el sujeto se retira de su responsabilidad sobre su deseo. Prefiere el sufrimiento controlado que la libertad radical. Y eso simbólicamente es una apostasía del alma. En ese sentido, el fascismo, comunismo, nazismo no son meros delirios, son síntomas. Son formas patológicas de reconstitución simbólica desesperada. Son tentativas de reintegrar lo real dentro de un orden artificialmente construido. ¿Qué tienen en común? Crean figura paterna absoluta, el Führer, camarada supremo, el Dios, que es Mussolini. Reemplazan al Dios cristiano por una historia sagrada, reescriben el tiempo, apocalipsis, ahora tiene que haber una purga, no sé, en el caso de Stalin tiene que haber un paraíso que viene después en el comunismo. Simplemente, de nuevo, es un tránsito, así como vimos el otro día que hay un tránsito entre el sacerdote y el psiquiatra, que simplemente cambian lenguajes para hablar de fenómenos muy parecidos. Igual con estas políticas. Cambian el lenguaje para tratar de recuperar un sentido trascendente que se ha perdido por completo y que en su desesperación, en su urgencia por no fallecer, sale a disparar, sale a matar. Que revelan que cuando no hay estructura legítima del padre simbólico, el deseo colectivo pide orden, pertenencia y ley, y lo hace aunque eso signifique la devastación. Es un hambre espiritual no resuelto. Y en Chekhov estamos asistiendo a la previa, ¿no? Es justamente el momento previo a la revolución bolchevique. En términos